Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Helen Mack, una defensora de los derechos humanos y una de las mujeres más ilustres de Guatemala de hoy en día. Nosotros vemos que el caso de su hermana Mirna Mack marcó un cambio en la historia de Guatemala. Es muy triste, pero cambió a Guatemala para bien, que fue el primer caso, el primer proceso judicial que se abrió en contra de un crimen político. También fue la primera vez que se juzgó a autor intelectual. Entonces, pues en 1993, recordemos que fue juzgado el ex sargento Noel, exactamente, en contra del caso de su hermana. ¿Podría darnos información o contarnos cómo fue el proceso para este juicio? Bueno, primero lo que hay que recordar es que en esa época el gobierno fue el primer gobierno civil, ¿verdad? Después de varios gobiernos autoritarios, evidentemente militares, y también un golpe de Estado que verá que primero fue General de Javier Ríos Montt y después fue el caso de García Víctor. Entonces ya estábamos en un contexto de transición democrática. Ya estaba aprobada una nueva constitución política de la República. El presidente Cerezo igualmente estaba tratando de buscar un proceso de paz para terminar ese conflicto armado. Es en ese contexto, especialmente en los acuerdos de Chipula 2, se sientan las bases del proceso de paz que matan a Miriam. Y la matan porque sus investigaciones académicas, ¿verdad? No les gustó a un sector del ejército. Creía que iba en contra de las políticas que ellos habían establecido. La idea de hacer justicia en el caso de Miriam es, nuevamente, ya estaba vigente la Constitución Política de la República, estaban vigentes los tratados internacionales, y si en todo caso había algún problema con mi hermana tenía todo el derecho, con sus derechos constitucionales, que le armaran un proceso jurídico en todo caso. Sin embargo, la decisión del ejército lo que hacen es montar una operación de inteligencia, y yo digo encubierta, ¿verdad? Porque fue ilegal, para silenciar. En este caso fue matándolos. Entonces, ante ese hecho es que yo inicio la investigación. Efectivamente fue una investigación bastante difícil, porque fue el primer caso de violaciones a derechos humanos que llegó a los tribunales. Yo estaba acusando al ejército de Guatemala y concretamente a la inteligencia militar, ¿verdad?, de ser los responsables del caso de Miriam. Y obviamente había mucho miedo en esa época, ¿verdad? Todos teníamos miedo, y sin embargo creíamos que es un derecho que yo también tenía el derecho de ejercitar como ciudadano, de que se hiciera justicia en el caso de Miriam. Y así es pues como que llegamos al juicio, con muchas dificultades, con muchas amenazas. Todos los testigos tuvieron que irse al exilio, matan al policía que hizo la investigación criminal. Jueces también fueron amenazados, periodistas, todos fueron amenazados en esa época, ¿verdad? Y sin embargo el caso pues será adelante. Y después se dejó abierto procedimiento para ir en contra de autores intelectuales. Yo te diría que quizás es el mismo caso que viene condena por la autoría intelectual. Es interesante el hecho de que usted levantó la voz, así como usted dice, en una época en donde el miedo reinaba. Exactamente, la represión. ¿Podría darnos un poquito más de información sobre su hermana? Sabemos que era antropóloga. ¿Qué estudios había realizado? Mi hermana era trabajadora social y después sacó antropología social, sacó una maestría en Inglaterra. Y como te decía, ella fue fundadora de Avanzo. Y un poco el primer objetivo de Avanzo era empezar a estudiar las relaciones Estado-sociedad cuando ya se había iniciado una época democrática, ¿verdad? Y ella estudia esto porque también dentro de la campaña que tenía el presidente Cerezo era que todos los refugiados, los exiliados podían retornar a Guatemala, que ya no había ningún problema. Sin embargo, había un grueso de la población, más del 20% de la población de Guatemala había sido desplazada precisamente por todo lo que se dio con la famosa política de tierra arrasada, que los mayores años fueron en los años 80, empezó a finales del 79 al 83, que es la aplicación de la política de tierra arrasada. Entonces era un poco la investigación, no era realmente del gobierno, porque fue una investigación abierta, o sea, tenía conocimiento el presidente de las instituciones del Estado, todos tenían conocimiento de eso, o sea, no era nada oculto. Y no se podía darle
o llamarle reintegración a los encarcelados, y a los que se les estaba dando un tratamiento de guerra. Y esas eran las conclusiones de mi hermana, pero sobre todo es que por ser un conglomerado tan grande, que era la comunidad internacional por razones humanitarias. Y ahí era esa parte donde el ejército ya no les gustó y entonces lo mataron a mí. Y pues muchos de los grupos habían venido a acudir precisamente a la iglesia, y los obispos, tanto de la Verapaz como de Quiché, les solicitaban mucho el apoyo de mi hermana como una académica, como alguien que les podía dar a hacer el análisis de la situación que se estaba viviendo. Esta lucha constante la hizo acreedora del Premio Nobel Alternativo de la Paz. ¿Qué sintió al momento que lo recibió? Un reconocimiento por toda esa lucha que usted realizó. ¿Qué sentimientos le vinieron? Primero fue un poco choqueante porque quién era yo, nadie me conocía y de repente venía este premio. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Para mí lo que significaba era pues una lucha que no solamente la estaba llevando yo, sino que eso que era mi hermana era un caso de millones de guatemaltecos. Ya no solo era mi hermana, ¿verdad? Por eso es un caso que fue paradigmático, un caso que fue representativo de miles de víctimas que querían justicia y que no la podían llevar a cabo, y por eso todo el apoyo que se dio, ¿verdad? Al caso que representaba la historia de muchos guatemaltecos que por miedo no habían podido hacer justicia. Y como yo digo aquí, ya la intención, ya no solamente en mi caso concreto, pues era exigir un derecho ciudadano que nosotros teníamos y que estaba garantizado en la Constitución Política de la República. La única manera de hacer vigente un Estado de Derecho es cuando los ciudadanos empezamos a ejercitar y a pedir y a solicitar pues esos derechos a los cuales estamos investidos. Y así como hay derechos, teníamos obligaciones, ¿verdad? Entonces, con este concepto es que empiezo a pedir justicia en el caso. Yo tengo entendido que usted trabaja en varias organizaciones y que de todo esto salió el movimiento Pro Justicia. ¿Me puede contar un poco de cómo surgió? Bueno, sí, ¿verdad? Tenemos ese derecho que es el que se haga justicia. Ya para entonces ya se había firmado el proceso de paz, ¿verdad? Ya se había firmado la paz, se había incrementado ya mucho el tema de las extorsiones, los secuestros y otros grupos que no necesariamente eran de derechos humanos, pero que estábamos viviendo exactamente lo mismo, que es la impunidad, cómo se juega la impunidad en el sector justicia. Entonces el planteamiento fue, bueno, yo tengo un caso de derechos humanos, ustedes tienen delincuencia común, pero al final hay algo que nos une, que es el tema de justicia, y que los obstáculos que estábamos enfrentando eran exactamente los mismos. Lo que cambiaba era el móvil. Unos eran políticos, ¿verdad?, como el caso de Nina, y los otros eran de delincuencia común. Pero todo el tema de la falta de independencia judicial, la poca transparencia para elegir jueces y magistrados, el uso del litigio malicioso, todo eso era común entre nosotros. Entonces era demostrar que no solamente era en materia de derechos humanos, sino que había una impunidad garantizada de corrupción que no iba a permitir que los ciudadanos comunes y corrientes, ya sea por violaciones de derechos humanos o ya sea por delitos comunes, no podíamos obtener justicia, y eso lo estamos diciendo hasta el día de hoy. Si bien es cierto, la justicia ha cambiado un poco, no necesariamente se ha resuelto este problema. ¿Cómo ha avanzado la justicia desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha? ¿Cuánto cree que ha avanzado usted en Guatemala este tema? Hemos avanzado en el sentido de que primero también, bueno, a mí me tocó también apoyar e impulsar la reforma del Código Procesal Penal. En lugar de ser ya inquisitivo, fuera oral acusatorio, ¿verdad?, y contradictorio, que fuera abierto, porque eso permite más transparencia, ¿verdad? Antes todo era por escrito, todo era... Entonces la idea era promover precisamente ese cambio también en la justicia, las reformas, por lo menos en la parte penal. Y luego incluir algo que era el que ya te ha decidido, ¿verdad?, que es el derecho que las víctimas también tienen de participar en un proceso. Entonces, pues en ese sentido hubo un avance, se cambió el Código Procesal Penal, ya el Ministerio Público fue responsable, digamos, de dirigir la investigación, ¿verdad?, y de tomar en cuenta ya un creyente testigo, sobre todo
tomando en cuenta que no todos los guatemaltecos tampoco tenemos dinero para pagar abogados, que sale muy caro, ¿verdad? Entonces, por eso la representación o la importancia de que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar y de investigar en los casos de estos delitos, porque también sobre la base de las víctimas. Entonces, cómo la víctima realmente tiene que estar en el centro, pues, digamos, de lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? Y hablando de esto, otras grandes victorias, porque son victorias que ha tenido usted a lo largo de su trayectoria, como yo me he defensora de los derechos humanos. ¿Cuáles otras ha tenido? Bueno, aparte de todo lo que ha sido el tema justicia, que no es poco hablar, también empezamos a evidenciar cómo los aparatos de seguridad también tenían que irse transformando, concretamente el ejército, ¿verdad? Entonces también impulsamos, que va vinculado al tema de justicia, como los tribunales militares, como estaban concedidos anteriormente, pues no tenían ningún sentido de justicia, y entonces ya se logró de manera directa o indirecta de que se eliminara los tribunales militares y que quedaran solamente para delitos militares. El resto ya se quedan reconocidos en tribunales civiles. Hemos evidenciado como un sistema, una institución como es el amparo, ¿verdad?, que es para garantizar tus derechos, pues denunciamos que es utilizado para denegar justicia, toda la distorsión de esos abogados mafiosos, ¿verdad?, que en lugar de velar por la justicia, casi tendría que hacer, tienen que hacer que eso se cumpla. Realmente se utiliza para denegar justicia al día de hoy la mayoría de los guatemaltecos, pero por lo menos hoy ya los ciudadanos comienzan a tener una conciencia, ¿verdad?, de sus derechos y los empieza a exigir, cosa que antes por el mismo miedo que había, esto no se exigía, y de esa perspectiva es que hemos avanzado, ¿verdad?, que es bastante cosa. Ya el solo hecho de que tú puedas exigir tus derechos como ciudadano, porque antes era sumiso porque nos controlaban a través del miedo, ¿no? El ejército, como es manejado hoy en día, las funciones que tiene, ¿cómo compara usted el de hoy en día con el de hace unos 36 años atrás? Bueno, primero, de que el ejército quedó muy claramente definido también en la nueva Constitución de la República. Y después, a través de los acuerdos de paz, sobre todo el acuerdo de fortalecimiento del poder y el papel del ejército en una sociedad democrática, es que el ejército solamente debe dedicarse a las funciones de defensa del territorio. Porque en cualquier país democrático, la policía es la que debe ser responsable de la seguridad ciudadana. Sin embargo, por la misma trayectoria, por la misma historia, la policía siempre ha estado sumisa al ejército y siempre ha funcionado de acuerdo a una lógica militar. Y esa es la lucha, ¿verdad?, que hemos estado presentando, y porque asumí el reto de querer ser comisionada de la reforma policial, también para ir cambiando pues estas mentalidades, ¿verdad?, porque no solamente es la justicia, cuando tú hablas de justicia también tienes que hablar de seguridad, porque hay una parte de la policía, ¿verdad?, que convierte a los policías en un auxiliar de investigación del Ministerio Público. Entonces no pueden desvincular la justicia de la seguridad. De sus logros, quisiéramos conocer un poquito más de usted. Bueno, también habías hecho una pregunta de cuál era la formación de Mirna y qué era lo que venía. Ella era trabajadora social y pues acá sus estudios en antropología. Yo, por lo contrario, yo soy administradora de empresas, ¿verdad? Mirna estaba muy dedicada a toda la parte social, yo al tema de las empresas, eso era hasta realmente comienzo a trabajar siento que la fundación se fundó en 1993, yo comienzo a trabajar directamente en la fundación en el año 2001. Todo ese tiempo yo estuve trabajando, haciendo mi trabajo. Los logros de la fundación es precisamente no solamente hacer la denuncia, sino que somos también la primera organización que empezamos a trabajar con el Estado, ¿verdad?, de la importancia de que también hay gente buena, también sobre la base de la experiencia de que en el caso de la policía hubo policías honestos, ¿verdad?, y que al final muchos de ellos se convierten en víctimas. Entonces es importante también para todo lo que es el fortalecimiento institucional trabajar también con las instituciones del Estado e ir haciendo propuestas. Tenemos no solamente la denuncia y la crítica, sino que también de hacer la propuesta, porque al final lo que todos queremos es un Estado que funciona el Estado de Derecho, ¿verdad?, porque en cualquier momento nos violan esos derechos y estamos protegidos. Por eso es importante esa conciencia de esos derechos ciudadanos que nosotros tenemos. Entonces la fundación, dijéramos, sus dos temas
programáticos han sido justicia y seguridad. Obviamente el eje transversal ha sido todo el tema de los derechos humanos, y sobre eso es que hemos hecho estas propuestas. Y a través de la experiencia del caso concreto de Lima y otros casos que para nosotros consideramos paradigmáticos, es que hemos profundizado en la investigación para hacer las propuestas de cómo deben de reformarse para que esto siga. O sea, al final lo que hubo fue una simbiosis, ¿verdad?, de la vida de Mirna con la mía, ¿verdad?, una combinación, una unidad de toda esa parte social que Mirna trabajaba y un poco pues todas las habilidades que hubiera podido tener como administradora. Eso que menciona usted de el cambio de rol o la unión que hizo usted del sentido social de su hermana y usted como administradora de empresas, el momento en que usted tuvo que decidir tomar este rol social de su hermana, ¿qué sentimientos le vinieron a usted? ¿Alguna? Yo siempre he dicho que quizás yo cuando fui a reconocer el cuerpo de Irma, juré ante su cuerpo, y íbamos a hacer justicia a ella. Y después, en el caso de Mirna, lo que demostró era que si esto estaba sucediendo con el caso de Mirna, ahora imagínate con el resto de la gente que no tiene acceso, no tiene posibilidades. Entonces esa parte social de Mirna, o el trabajo que la Fundación ha hecho, que se proyecta en esa parte social, es precisamente pues mucho la formación que tuvimos en el colegio, pero también como una forma digamos de seguir un poco lineal pues que Mirna tenía hacia toda esa parte social, que eran los más excluidos, los más marginados, los más pobres, y en mi caso, que soy toda una clase media que no deja de sufrir exactamente lo mismo, y que en Guatemala todos somos lo mismo, ¿verdad? No importa si estás en el campo, si estás en la ciudad, la violación o la denegación a la justicia la estamos viviendo todos, y por qué entonces esto tiene que ser para todos los guatemaltecos. Y ahí es donde viene. Porque por eso estaban luchando los hermanos. Entonces, quisiera que me contara un poquito de lo que usted piensa. Mira, los poderes fácticos, cuando te hablo mucho de los poderes fácticos, básicamente estamos hablando de algunos del sector privado y de algunos del ejército, que no les interesan los cambios estructurales para que Guatemala cambie. Entonces los acuerdos de paz era ese diario de esa Guatemala distinta que todos queríamos ver, pero que muchos viven de la guerra, de la corrupción, y que no les interesaban los acuerdos de paz. Entonces muchos de esos problemas estructurales que se estaban pretendiendo cambiar con los acuerdos de paz es lo que nunca llegó, porque no hay interés. Ahí ya se entra la codicia, la impunidad, se entra un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, voluntad política no, porque esos factores o esos poderes fácticos todavía están ahí. Entonces yo te diría, de los acuerdos de paz, ha sido importante que ya no nos seguimos enfrentando, si tú quieres, por cuestiones ideológicas, una guerra que no tenía ningún sentido. Hoy nos desangramos porque no tenemos capacidad, o el Estado no tiene capacidad de brindar la seguridad ciudadana. Y esos problemas estructurales que tienen que ver con la reforma económico y social no se llevaron a cabo, y lo único que se ha podido implementar en los acuerdos de paz han sido los acuerdos que fueron operativos, no necesariamente los estructurales. Esos poderes fácticos todavía no los controlan los poderes. Por eso no permite que Guatemala pueda salir rápido y adelante como lo han hecho otros países, que siguen razones, si tú querés, prácticamente de corrupción, codicia, al final es la avaricia, ¿verdad? Que no les importa que la gente se esté muriendo de hambre, que no haya medicinas para los pobres, ¿me entiendes? Y que Guatemala se esté muriendo y que estamos quedando al final, si uno agarra los informes de desarrollo humano, Guatemala está entre los últimos países, y que la codicia de todos los diputados, exmilitares, les importe más, que no tienen tiempo para gastar tanto dinero, ¿me entiendes? Y para mientras la gente se está muriendo de hambre, falta de salud, no tenemos la educación que corresponde, no podemos competir, pero eso es el egoísmo en absoluto, ¿verdad? Y esa es la parte. Ahora, retomando otra vez el tema de su fundación, ¿qué planes tienen en su agenda como fundación Mirna Marx en estos próximos días, o
o quién sabe, metas a corto plazo, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos a seguir en los temas, como te digo, que son programáticos, que es justicia y seguridad. Siempre hay mucho que hacer en el tema de justicia. Lamentablemente, como te digo, nosotros lo que pretendíamos era que la justicia se despolitizara y ahora se ha convertido en funciones de postulación como una oficina de empleo, ¿verdad? Entonces cada vez la justicia es menos imparcial. Entonces hay mucho que hacer también en el campo de la justicia, pero por el otro lado está un tema que tanto están agobiando los guatemaltecos, que es el tema de seguridad ciudadana. Entonces también estamos trabajando en el tema de seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero sobre todo también a los ciudadanos hay que cambiarles el chip, ¿verdad? Que aquí siempre piden al ejército a que les venga a dar la seguridad. Son dos instituciones con dos funciones totalmente distintas, con dos objetivos totalmente distintos, pero los guatemaltecos todavía siguen pensando como en la época del conflicto que lo que hay que tener son militares, y eso no es cierto. Entonces hay que exigir a la policía y hay que exigir al ejército también, ¿verdad? Que primero no es función de ellos, y segundo a la policía para que se profesionalice. El problema es que como la policía son civiles, viene siempre ese de los precios de los militares hacia los policías que son civiles. Entonces siempre se quiere tener la bota puesta en el zapato, y cuando tú haces la comparación de cuáles son las condiciones de la policía y cuáles son las condiciones del ejército, es la misma parte de esos problemas estructurales que hemos visto que tienen que ver con el clasismo y la discriminación. Entonces hay mucho trabajo todavía por hacer en estos temas, y sobre todo, como te digo, el tema de seguridad ciudadana, en donde hay que, el ciudadano tiene que entender que la seguridad ciudadana no solamente es patrullajes como era en la época del conflicto, ¿verdad?, con el ejército, sino que hay muchos planes de prevención, y los ciudadanos tienen que saber hasta dónde llega la responsabilidad de ellos en el tema de seguridad ciudadana, porque hay muchos gobiernos que dicen que ustedes son corresponsables de la seguridad hasta cierto punto, ¿verdad?, que es en primer plano de la prevención, ¿verdad? No, ya toda la segunda intervención, la prevención y la tercera le corresponde realmente al Estado. Entonces ahí es donde también queremos hacer conciencia, ¿verdad?, a los ciudadanos hasta dónde estamos, cómo somos responsables en el tema de justicia y seguridad, hasta dónde quedan los límites y hasta dónde hay una obligación de eso. Bueno, como les comentamos con anterioridad, María José y yo, Paola, somos ya de quinto bachillerato, ya nuestro último curso del colegio, es decir, ya todos tenemos 17 años, inclusive unos ya tenemos 18 años, es decir, ya somos ciudadanos guatemaltecos. Usted nos podría dar unas palabras, no solamente a nosotros, sino a nuestros compañeros que van a estar viendo la entrevista, de cómo ser buenos ciudadanos, de algún consejo ya que vamos a entrar a la universidad, al momento de elegir nuestra carrera, palabras que nos puedan decir para nosotros en nuestra clase. Pues ustedes, todos los jóvenes, tienen un gran reto, ¿verdad? Están saliendo de la burbuja que es una escuela para llegar a vivir una realidad. Y esa realidad comienza desde todas las presiones de todos lados, ¿verdad? Y cuando digo presiones, digo las presiones, primero en un ambiente de un sistema neoliberal, ¿verdad?, que te lleva mucho al tema del consumismo, y por eso muchas veces hemos visto a jóvenes delincuentes que a veces te matan solo por una clase, por un par de zapatos tenis de marca, ¿verdad?, porque esta es parte de esa presión social que hay. Segundo, la desesperanza que muchas veces tienen los jóvenes, por eso que hablan de los jóvenes de la generación Dini, ¿verdad?, que ni estudian ni trabajan, porque no se resolvieron los problemas estructurales de los acuerdos de paz, realmente las oportunidades para los jóvenes es muy poca, y ahí donde se les tiene esa ilusión de pensar en los jóvenes, ¿verdad?, de que ya voy a ser universitaria con ese profesional. Resulta que Guatemala no es capaz de ofrecerle esas oportunidades que los jóvenes tienen. Tercero, el otro gran reto que es ante esa desesperación que hay, ¿verdad?, no involucrarse en otras actividades, ¿verdad?, que podrían llevar, y ahí te estoy hablando sobre el tema de las drogas. Dice que a veces muchos jóvenes quieren irse hacia lo más fácil, pero también en todos los hogares hay problemas, que a veces cada quien enfrenta los problemas de una manera distinta. Hay quienes prefieren huir de los problemas y cuando se meten, otros se ponchan. Entonces tienen muchos retos los jóvenes.
cada generación que nosotros hemos vivido hemos tenido retos, pero que esos retos que ahora son diferenciados a la generación nuestra, ¿no? Pero a lo que voy es cómo tienen que ustedes ser lo suficientemente fuertes para mantener la integridad de ciudadanos modernos y no sucumbir ante todas las tentaciones que hoy ofrecen un mundo que es globalizado. Entonces, yo le diría que es importante que sigan pensando en sus principios y sus valores. No tienen una vida por delante fácil, pero que hay que mantenerse. Creo que eso es lo principal de lo que tenemos que hacer. Gracias. Pues más que todo, a pesar de fue un honor entrevistarla, Helen Max. Muchas gracias por aceptar la invitación de Majo y yo. Nuestra vez, muchísimas gracias, en serio. Yo no sabía mucho esto y escucharlo a ustedes me da esperanza, de verdad, de que alguien está luchando por los derechos humanos, por combatir la impunidad. Gracias. Bueno, y a ustedes les deseo, las felicito porque se ve que tienen la personalidad, el carácter para ser líderes. Entonces, hay que tener buenos, como dicen, líderes negativos y otros líderes positivos. Yo quisiera ver a ustedes como líderes positivos en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Así que adelante y gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.